Ciudad de Chihuahua, 28 Gabro 37 Ga de latitud norte, el estado más grande de México. Hay cosas que los mapas muestran y cosas que los mapas no pueden explicar. Chihuahua tiene 247,455 kilómetros cuadrados. Ese número, dicho así, no dice nada todavía. Para que diga algo, hay que saber que eso equivale a toda la superficie de Gran Bretaña, más la mitad de Portugal. Todo eso dentro de un solo estado mexicano. Y aún así, la mayoría de los mexicanos que conocen Chihuahua lo reducen a dos imágenes: el desierto y las manzanas. Tal vez Ciudad Juárez, tal vez el queso. Lo que está por debajo de esa imagen, lo que la geografía real de este estado tiene guardado, casi nadie lo ha contado en voz alta. Hay barrancas en este estado que hacen al Gran Cañón del Colorado parecer una hendidura. Eso no es hipérbole, son mediciones. El cañón de Urique, uno de los 6 cañones principales que forman el sistema de barrancas del Cobre, es más profundo que el Gran Cañón. No un poco más, 80 metros más, y tiene 4 veces su extensión. Hay ecosistemas que van del desierto más árido de Norteamérica hasta bosques de pino a 3000 metros de altura, y ese cambio ocurre dentro del mismo estado, en trayectos de menos de 100 kilómetros. Hay un río fronterizo que en años documentados ha dejado de llegar al mar. Hay una zona del desierto donde los cohetes de la NASA han caído por anomalías electromagnéticas registradas en el subsuelo. Hay récords geográficos que Chihuahua sostiene y que no aparecen en ningún libro de texto de la SEP. Esta es la historia de esos 18 secretos. No los turísticos, los geográficos, los que están ahí, verificados, con nombre y coordenadas, y que casi nadie sabe nombrar. Antes de continuar, escríbenos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando, desde qué ciudad, desde qué pueblo, incluso desde qué barrio. Aquí hay gente conectada desde muchos rincones, y leerlos nos recuerda que estas historias no se cuentan solas, se cuentan porque hay personas reales del otro lado, con memoria, con experiencia, con calle. Déjanos tu lugar. Así sabemos quiénes están aquí, y sobre todo no te olvides de seguirnos. El estado más grande de México que nadie sabe dimensionar. Chihuahua tiene 247,455 kilómetros cuadrados. El número suena abstracto, hasta que lo comparas con algo conocido. Esa superficie es mayor que la de todo el Reino Unido, mayor que Alemania, mayor que 48 países del mundo reconocidos por la ONU. Si Chihuahua fuera un país independiente, estaría entre los 70 territorios más extensos del planeta. Y sin embargo, la mayoría de los mexicanos que nunca han vivido ahí lo visualizan como un lugar plano, seco, con ganado y poco más. El problema es la percepción. México tiene 31 estados, y la atención mediática, histórica y turística se concentra en una docena: el centro, el sureste, las costas. Chihuahua queda en el norte, lejos de la capital, y esa distancia geográfica se convierte también en distancia narrativa. Nadie le cuenta al país lo que tiene. Entonces empecemos por lo básico, por el tamaño. Para entender 247,455 kilómetros cuadrados, hay que pensarlo en capas. La primera capa. Chihuahua es más de 4 veces el tamaño del estado de Jalisco. Más de 2 veces el tamaño de Coahuila, que ya de por sí es enorme. Dentro de la República Mexicana, Chihuahua es el estado más grande. Eso ya lo dice el mapa. Pero el mapa no dice lo que caben dentro de esos kilómetros. Caben desiertos, caben sierras, caben cañones que duplican en profundidad al más famoso del mundo. Caben comunidades indígenas que llevan siglos sin que el Estado llegue hasta ellas. Caben zonas donde no hay señal de teléfono, carretera pavimentada ni servicio postal. Y eso no es abandono reciente, es geografía que siempre fue inaccesible. La segunda capa es la que más impacta. Chihuahua no es uniforme. Hay quien piensa que es todo desierto porque eso es lo que se ve desde la autopista que va a Ciudad Juárez. Pero el estado tiene 3 zonas geográficas radicalmente distintas entre sí.
El altiplano chihuahuense al este, que es la parte más plana y árida. La Sierra Madre Occidental al oeste, que es montaña, bosque y barranca profunda. Y la zona de transición entre ambas, que es una franja donde los dos mundos se mezclan de formas que no tienen lógica aparente. En el altiplano, en verano, la temperatura puede superar los 45 grados. En la sierra, en invierno, baja a menos de 20 bajo cero. Esa diferencia de más de 65 grados entre extremos dentro del mismo estado no tiene equivalente en México. Sonora tiene calor extremo. Tlaxcala tiene frío de altura, pero ningún estado mexicano contiene ambos extremos con esa amplitud. La tercera capa es histórica. Chihuahua fue durante siglos el territorio más difícil de controlar en todo el septentrión novohispano. Los grupos indígenas que lo habitaban resistieron la colonización precisamente porque la geografía los protegía. Las barrancas eran murallas naturales. La sierra era un laberinto, el desierto era una frontera que pocos estaban dispuestos a cruzar sin conocerlo. Esa geografía hostil que frenó a los ejércitos coloniales es la misma que hoy guarda récords naturales que el resto del país desconoce. En 1824, cuando México se constituyó como República Federal, Chihuahua fue uno de los primeros estados en quedar delimitado. Su tamaño era un problema administrativo desde el principio. Era tan grande que gobernarlo desde la capital era casi imposible. En el siglo XIX, durante las guerras de Reforma y la intervención francesa, Chihuahua fue el refugio de Benito Juárez precisamente porque la distancia y el terreno lo hacían inexpugnable. El presidente de México gobernó desde una carreta durante meses, moviéndose por el desierto chihuahuense mientras el ejército imperial no podía alcanzarlo. Esa historia está en el territorio. La enormidad de Chihuahua no es un dato estadístico, es la condición que hizo posible todo lo que viene en los 17 segmentos que siguen. Las Barrancas del Cobre, el sistema de cañones más grande de América. El Gran Cañón del Colorado tiene 446 kilómetros de longitud. Su profundidad máxima llega a 1,800 metros. Su anchura en algunos puntos supera los 29 kilómetros. Es el cañón más fotografiado del mundo, el más visitado, el más documentado. Cada año recibe más de 6 millones de turistas. Tiene su propia zona horaria administrativa. Lo conoce cualquiera que haya visto un documental de naturaleza en los últimos 40 años. Lo que casi nadie sabe es que en Chihuahua existe un sistema de cañones que lo supera en casi todas las dimensiones relevantes. Las Barrancas del Cobre, o sistema de cañones de la Sierra Tarahumara, comprenden 6 cañones principales: Urique, Sinforosa, Batopilas, Candameña, Chinipas y Oteros. No son 6 variaciones del mismo paisaje. Son 6 cañones distintos, cada uno con su propio río, su propio microclima, su propia vegetación y su propia profundidad. Comparar cualquiera de ellos individualmente con el Gran Cañón ya da números sorprendentes. Comparar el sistema completo hace que la brecha sea difícil de ignorar. El cañón de Urique tiene 1,879 metros de profundidad máxima. El Gran Cañón tiene 1,800. Esos 79 metros de diferencia no suenan a mucho hasta que estás parado en el borde y entiendes que 1 metro en ese contexto es más de lo que parece desde un mapa. La pared de roca que baja desde el borde hasta el río en el fondo del cañón de Urique es equivalente a un edificio de 620 pisos. El Colorado, en su punto más hondo, llega a 600 pisos. No hay empate. Pero el tamaño total del sistema es el dato que más distancia marca. El Gran Cañón del Colorado ocupa una superficie de 4,926 kilómetros cuadrados dentro del Parque Nacional. El sistema de Barrancas del Cobre, considerando sus 6 cañones principales y la sierra que los conecta, supera los 65.000 kilómetros cuadrados. Es decir, caben 13 grandes cañones dentro del sistema chihuahuense. ¿Por qué nadie lo sabe? Porque el Gran Cañón tiene detrás a la maquinaria de comunicación, turismo y entretenimiento de Estados Unidos. Tiene campañas de marketing del gobierno federal norteamericano desde hace 100 años. Tiene Hollywood, tiene National Geographic.
Tiene la infraestructura para recibir 6 millones de personas al año con hoteles, helipuertos, senderos señalizados y guardabosques que hablan inglés. Las Barrancas del Cobre, hasta hace relativamente poco, eran accesibles principalmente por el ferrocarril Chihuahua-Pacífico y a pie. No había carreteras que penetraran la sierra con facilidad. El turismo llegó tarde, en pequeños volúmenes, sin la inversión que el Gran Cañón recibió desde los años 20 del siglo pasado. Pero los números no mienten. Y los números dicen que el sistema de cañones más grande de América está en México. En Chihuahua. En un estado que la mayoría de los mexicanos asocia con el desierto. En 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura comenzó el proceso de evaluación del sistema de Barrancas del Cobre para la categoría de Geoparque Mundial. La evaluación consideró la singularidad geológica del terreno, formado por flujos volcánicos y erosión fluvial durante millones de años. El resultado fue el reconocimiento oficial en 2021. México tiene 2 geoparques reconocidos por la UNESCO. Uno está en Chihuahua. El Gran Cañón tiene una estatua de visitantes y 6 millones de turistas al año. Las Barrancas del Cobre tienen reconocimiento de la UNESCO y menos de 300.000 visitantes anuales. Esa diferencia no es de mérito geológico, es de inversión, infraestructura y narrativa. Y narrativa es exactamente lo que este video pretende corregir. El desierto chihuahuense, el más grande de Norteamérica. Cuando se habla de desiertos en México, el imaginario colectivo va al altar, a Baja California, a los arenales costeros que aparecen en películas de acción filmadas en locaciones mexicanas. El desierto de Sonora tiene buena prensa, el de altar también. Pero el desierto más extenso de toda Norteamérica no está en ninguno de esos estados. Está en Chihuahua. El desierto chihuahuense abarca 362.000 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en escala, eso es más de la mitad del territorio de Texas. Es mayor que toda la superficie de Alemania. Se extiende desde el centro-sur de Chihuahua hacia el norte, atraviesa la frontera y continúa por los estados estadounidenses de Texas, Nuevo México y el sur de Arizona. 2 países, 5 estados, un solo desierto. Pero lo que distingue al desierto chihuahuense de cualquier otro desierto del continente no es el tamaño. Es la altitud. La mayoría de los grandes desiertos del mundo están cerca del nivel del mar. El Sahara en África promedia altitudes bajas. El desierto de Sonora tiene grandes extensiones por debajo de los 300 metros sobre el nivel del mar. El desierto chihuahuense, en cambio, se asienta sobre un altiplano que en la mayor parte de su extensión supera los 1.000 metros de altura. En algunas zonas llega a 1.500. Es el único desierto de alta altitud de toda Norteamérica. Esa altitud cambia todo. Cambia la temperatura. Los inviernos en el desierto chihuahuense son fríos, con heladas frecuentes entre noviembre y febrero que no ocurren en los desiertos de baja altitud. Cambia la vegetación. En lugar de los cactus columnares que caracterizan al sonorense, el chihuahuense está dominado por lechuguilla, sotol, yuca y sobre todo por más de 900 especies de plantas vasculares, muchas de ellas endémicas, es decir, que no crecen en ningún otro lugar del planeta. Las cifras de biodiversidad del desierto chihuahuense son el dato que más sorprende a los ecólogos que lo estudian por primera vez. La World Wildlife Fund lo clasifica como el desierto más biodiverso de Norteamérica y uno de los 4 más biodiversos del mundo, junto con el Namib en África, el sonorense y el suculent karoo en Sudáfrica. Hay más de 3.000 especies de plantas en el chihuahuense. Hay 170 especies de mamíferos, hay más de 100 especies de reptiles, incluyendo la única población silvestre de bisonte americano que existe en México, en el Rancho El Uno, dentro de la Reserva de la Biosfera Llanos. Esa Reserva de la Biosfera Llanos fue declarada Área Natural Protegida en 2009, abarca 526.000 hectáreas en el noroeste de Chihuahua. Dentro de sus límites vive la colonia de perros llaneros más grande del mundo, más de 35.000 hectáreas continuas de túneles y colonias de Cynomys ludovisianus, el perro de las praderas de cola negra.
Es el ecosistema de pradera más grande que queda intacto en México. Todo eso está dentro del desierto chihuahuense, que está en Chihuahua, y que la mayoría de los mexicanos no sabe que es el más grande del continente. La razón es simple. Cuando se enseña geografía en las escuelas, el énfasis va al desierto de Sonora porque es el que colindan con la frontera más fotogénica y el que sale en más películas. El chihuahuense, a pesar de ser más grande, más biodiverso y con características únicas en el mundo, lleva décadas perdiendo la batalla narrativa contra su vecino sonorense. Hoy lo saben, el río Bravo se seca. El fenómeno hidrológico que nadie menciona. El río Bravo nace en las montañas rocosas del estado de Colorado, en Estados Unidos, a más de 3,700 metros sobre el nivel del mar. Recorre 3,051 kilómetros antes de desembocar en el Golfo de México, en la frontera entre Tamaulipas y Texas. Durante 2,018 de esos kilómetros marca la frontera entre México y Estados Unidos. Es el cuarto río más largo de Norteamérica y el río fronterizo más extenso del hemisferio occidental. Y en años documentados del siglo XXI, ese río no ha llegado al mar. El río Bravo, el que separa dos países, el que en el imaginario histórico mexicano es símbolo de frontera y resistencia, ha llegado a secarse antes de alcanzar el Golfo de México. No en un episodio aislado de sequía extrema. En múltiples años desde el 2001, el caudal del río ha caído a cero en los tramos finales antes de su desembocadura. Técnicamente, el río muere en el interior del continente. ¿Cómo ocurre esto? La cuenca del río Bravo atraviesa una de las regiones más áridas y más pobladas del continente. El agua del río alimenta a más de 10 millones de personas en ambos lados de la frontera. Riega cultivos en Chihuahua, en Coahuila, en Texas y en Nuevo México. Los tratados internacionales de agua entre México y Estados Unidos, el primero firmado en 1906 y el más importante en 1944, distribuyen los derechos de extracción entre ambas naciones. México tiene derecho a una cantidad fija de metros cúbicos por año, tanto del Colorado como del Bravo, y Estados Unidos tiene derecho a extracciones del Bravo en el tramo texano. El problema es que esos tratados se firmaron cuando la población en ambas cuencas era una fracción de la actual. En 1944, Ciudad Juárez tenía aproximadamente 50.000 habitantes. Hoy tiene más de 1,3 millones. El Paso tenía 96.000. Hoy tiene 700.000. La agricultura en ambos lados de la frontera se ha expandido exponencialmente. Y el río sigue siendo el mismo río. En el tramo chihuahuense, que abarca desde Ciudad Juárez hacia el sureste hasta las inmediaciones de Ojinaga, el río Bravo recibe aportes de afluentes como el río Conchos, el más importante tributario mexicano del sistema. El Conchos nace en la Sierra Madre Occidental, atraviesa Chihuahua y descarga sus aguas en el Bravo cerca de Ojinaga. En años de lluvia normal, el Conchos es el que sostiene el caudal del Bravo en su tramo chihuahuense. En años de sequía severa, el Conchos llega tan bajo que no alcanza a compensar las extracciones aguas arriba. El resultado es un río fronterizo que en los mapas parece permanente y en la realidad es intermitente. Los pescadores del lado tamaulipeco lo saben. Los ecólogos que monitorean los ecosistemas de humedal en la desembocadura lo documentan. Pero el dato no entra en la narrativa pública sobre la frontera, quizá porque admitir que el río que separa a México de Estados Unidos a veces no llega al mar es incómodo para ambas naciones. La cuenca del río Bravo en Chihuahua es también el escenario de uno de los conflictos de agua más largos de la historia diplomática entre México y Estados Unidos. Entre 1992 y 2002, México acumuló una deuda hídrica de más de 1.500 millones de metros cúbicos de agua con Estados Unidos, agua que el Tratado de 1944 obligaba a entregar desde los afluentes mexicanos y que México no pudo dar por las sequías. La deuda se saldó finalmente en 2005, después de años de negociaciones. El río más famoso de la frontera. El símbolo de dos naciones separadas, y en algunos años simplemente no llega al mar. Paquimé,
la ciudad más avanzada del norte de México hace 700 años. A 320 kilómetros al noroeste de la capital del estado, en el municipio de Casas Grandes, hay ruinas. Eso lo dicen los libros de texto cuando las mencionan, que no es frecuente. Las llaman ruinas, como si eso bastara para describir lo que fue. No basta. Paquimé fue una ciudad planificada, construida con criterios arquitectónicos precisos, con sistemas de ingeniería que en el norte de México no tenían equivalente en su tiempo. En su momento de mayor apogeo, entre los años 1200 y 1450 de la era común, Paquimé tenía una población estimada de entre 2000 y 3000 habitantes permanentes. No es un número enorme comparado con Tenochtitlán o con las grandes ciudades del período clásico mesoamericano, pero hay que entender dónde estaba. En el desierto chihuahuense, a más de 1,400 metros de altitud, en una zona donde las lluvias anuales promedian menos de 300 milímetros. Sostener una ciudad de ese tamaño, en esas condiciones requería ingeniería. Y Paquimé la tenía. Los arqueólogos que excavaron el sitio en las décadas de 1950 y 1970 encontraron algo que no esperaban en esa latitud y en esa época. Un sistema de acueductos subterráneos que traía agua desde manantiales y fuentes distantes hasta el interior de las estructuras habitacionales. No había ríos permanentes cerca. El agua potable era escasa, y aún así, Paquimé tenía agua corriente. Canales de distribución que llegaban a depósitos dentro de los edificios. Un sistema que funcionaba por gravedad, sin bombas, diseñado para maximizar el aprovechamiento del recurso más limitado en el desierto. Los edificios mismos eran inusuales. Las estructuras de Paquimé son de adobe, pero su construcción difiere de los patrones arquitectónicos mesoamericanos del sur. Las paredes son gruesas, diseñadas para mantener el calor en el invierno y la frescura en el verano. Una lógica de inercia térmica que cualquier arquitecto bioclimático moderno reconocería como correcta. Hay habitaciones en distintos niveles conectadas por rampas. Hay patios interiores que funcionan como reguladores de temperatura. Hay estructuras que los investigadores han identificado como espacios de almacenamiento de alimentos, con características de refrigeración pasiva. Más allá de la arquitectura, lo que hace a Paquimé singularmente importante es su posición en las redes de intercambio de su tiempo. Los arqueólogos encontraron en el sitio objetos de cobre, plumas de guacamaya, conchas del Pacífico, turquesa de los territorios que hoy son Arizona y Nuevo México, obsidiana del centro de México. Paquimé no era un asentamiento aislado, era un nodo comercial, un punto de conexión entre el norte árido, el suroeste de lo que hoy es Estados Unidos, y las culturas del sur de México. Las guacamayas merecen mención especial. Los excavadores encontraron en Paquimé recintos especialmente diseñados para criar guacamayas en cautiverio. Más de 300 huesos de guacamaya escarlata y guacamaya militar fueron recuperados del sitio. Las plumas eran un bien de lujo en las redes de intercambio de la época. Paquimé los criaba y los exportaba. Era, en términos contemporáneos, un centro de producción de bienes de alto valor dentro de una cadena de suministro regional. La UNESCO declaró las ruinas de Paquimé Patrimonio de la Humanidad en 1998. El sitio tiene museo, recibe visitantes, pero fuera de Chihuahua y de los círculos académicos de arqueología, su nombre no circula con la frecuencia que merece. Teotihuacán recibe 2 millones de turistas al año. Paquimé recibe menos de 50.000, no porque sea menos importante, sino porque está en Chihuahua, la Sierra Tarahumara, donde el ecosistema desafía toda lógica. Hay un principio en ecología llamado zonación altitudinal. Describe cómo los ecosistemas cambian a medida que se sube en altitud. Primero el desierto o el pastizal, luego el matorral, luego el bosque de encino, luego el de pino, luego el de coníferas de alta montaña, luego la tundra alpina. El cambio es gradual, predecible, lógico. En la mayoría de las sierras del mundo, ese gradiente se extiende a lo largo de decenas o cientos de kilómetros horizontales.
En la Sierra Tarahumara de Chihuahua, esa transición ocurre en distancias que no tienen precedente en ninguna otra sierra del país. El punto más bajo del sistema de barrancas, en el fondo del cañón de Urique donde corre el río del mismo nombre, está a aproximadamente 300 metros sobre el nivel del mar. La temperatura media anual ahí es de 23 grados centígrados. Crecen higueras, mangos, plátanos, cítricos. La vegetación es de tipo tropical seco. Si uno no supiera dónde está, podría pensar que está en la costa del Pacífico Sur, a 25 kilómetros de distancia horizontal, pero 1,50 metros más arriba. El paisaje es bosque de pino-encino con temperaturas medias de 12 grados y nevadas frecuentes entre diciembre y febrero. Esa diferencia de 1,50 metros verticales en 25 kilómetros horizontales produce un efecto que los ecólogos llaman compresión de biomas. Ecosistemas que normalmente estarían separados por cientos de kilómetros de latitud coexisten a una distancia que se puede recorrer en un día a pie. El resultado es una biodiversidad anormal. En el mejor sentido del término, una concentración de especies que corresponden a climas, altitudes y regiones geográficas distintas, todas conviviendo dentro de un territorio relativamente compacto. La Sierra Tarahumara tiene 34 tipos de vegetación distintos, según la clasificación de INEGI. Incluye desde selva baja caducifolia en los fondos de barranca hasta bosque mesófilo de montaña en las partes altas. Ese rango de 34 tipos de vegetación en un solo sistema montañoso no tiene equivalente en ninguna otra sierra mexicana de tamaño comparable. Las consecuencias para la fauna son igualmente llamativas. La sierra es hogar del oso negro mexicano, del puma, del venado cola blanca, del venado bura, del jabalí, de la guacamaya verde serrana, que es una especie endémica en peligro de extinción, cuya población más grande en el mundo vive precisamente en los cañones chihuahuenses. También es territorio del macho de borrego cimarrón en las partes más elevadas, y de caimanes y varias especies de serpientes de cascabel en los fondos de barranca. Los rarámuri, el pueblo indígena que habita esta sierra desde antes de la colonización española, desarrollaron un modo de vida adaptado precisamente a esa variabilidad extrema. Sus patrones de asentamiento son distintos a los de cualquier otro grupo indígena de México. No construyeron ciudades ni centros ceremoniales concentrados. Construyeron comunidades dispersas en la sierra, con viviendas en distintos puntos de altitud, y migraron estacionalmente entre ellas dependiendo de la época del año. En verano bajaban a las zonas más bajas y cálidas. En invierno subían o se refugiaban en cuevas naturales en las paredes de las barrancas. Esa movilidad constante entre ecosistemas radicalmente distintos durante generaciones produjo adaptaciones físicas documentadas. Los rarámuri son reconocidos mundialmente por su capacidad para correr distancias extremas en terreno montañoso. El libro Nacidos para correr, publicado por Christopher McDougall en 2009 y traducido a más de 40 idiomas, llevó esa capacidad al conocimiento global. Pero lo que el libro no explica suficientemente es que esa capacidad no es una curiosidad atlética. Es una adaptación funcional al territorio más geográficamente exigente del norte de México. La sierra que formó a los rarámuri es la misma que guarda la biodiversidad más densa del estado. No es coincidencia. Es geografía. Lago Bustillos, el espejo de agua que aparece y desaparece. En el altiplano chihuahuense, a unos 100 kilómetros al oeste de la capital del estado, en el municipio de Cuauhtémoc, existe un lago que los mapas no siempre muestran igual. A veces aparece grande, a veces pequeño. A veces casi no aparece. No es un error cartográfico. Es el lago Bustillos. El lago Bustillos es lo que los hidrólogos llaman un cuerpo de agua endorreico. Eso significa que no tiene salida hacia el mar. Las aguas que llegan al lago, ya sea por lluvia directa, por escurrimientos superficiales o por aportaciones de pequeñas corrientes estacionales, no van a ningún lado. Se acumulan dentro de la cuenca cerrada y salen únicamente por evaporación. No hay río que drene el lago hacia el exterior.
El agua que entra se queda hasta que el sol la elimina. Ese sistema hace que el lago sea extremadamente sensible a los ciclos de lluvia. En años con precipitaciones por encima del promedio histórico, el lago puede expandirse hasta alcanzar los 200 kilómetros cuadrados de superficie. Es decir, un cuerpo de agua del tamaño aproximado de la ciudad de Guadalajara, incluyendo su zona metropolitana. En años de sequía severa, ese mismo lago puede reducirse a menos de 20 kilómetros cuadrados, una décima parte de su tamaño máximo, o prácticamente desaparecer en algunos puntos de su periferia. Esa variabilidad no tiene equivalente en ningún otro cuerpo de agua importante del centro norte de México. El comportamiento del lago es también un registro climático. Los sedimentos del fondo del Bustillos guardan capas de depósitos que corresponden a distintos periodos de humedad y sequía a lo largo de miles de años. Los paleoclimatólogos que han estudiado esos sedimentos pueden leer en ellos la historia del clima de la región con una resolución de décadas. El lago es, en ese sentido, un archivo natural, un registro de lo que fue el clima del altiplano chihuahuense mucho antes de que existieran instrumentos de medición. Pero hay un aspecto del Bustillos que supera en importancia a su condición de archivo climático, su función como sitio de descanso para aves migratorias. La ruta migratoria del Pacífico, uno de los 4 corredores migratorios principales de América del Norte, pasa sobre Chihuahua. Millones de aves la recorren cada año entre sus áreas de reproducción en el norte de Canadá y Alaska y sus zonas de invernada en México, Centroamérica y Sudamérica. El lago Bustillos es uno de los cuerpos de agua más importantes de esta ruta en territorio mexicano, precisamente porque en los altiplanos áridos del norte la presencia de agua es escasa y los humedales funcionan como estaciones de descanso críticas. Cuando el lago está en sus niveles altos, después de temporadas de lluvias abundantes, es posible observar en sus orillas y en su superficie a más de 100 especies de aves acuáticas: patos, gansos, grullas, chorlos, garcetas, garzas, pelícanos blancos americanos que llegan desde las costas y utilizan el Bustillos como punto de escala. En temporada de migración, el número de individuos que descansan simultáneamente en el lago puede superar los 100.000. Cuando el lago está bajo o casi seco, las aves no tienen dónde detenerse. Siguen volando, estresadas, buscando el siguiente humedal disponible. Esa presión sobre las poblaciones migratorias es uno de los efectos menos visibles pero más reales del cambio en los patrones de lluvia que Chihuahua ha experimentado en las últimas décadas. El lago Bustillos no está en ningún folleto turístico, no tiene hotel en la orilla, no tiene señalización en carretera. Pero en los años en que el agua llega, es uno de los espectáculos naturales más notables del norte de México. Y casi nadie lo sabe. El ferrocarril Chihuahua-Pacífico, la obra de ingeniería que tomó 90 años. En 1872, un ingeniero estadounidense llamado Albert Kinsey Owen llegó a la costa de Sinaloa con una idea y un mapa. La idea era conectar el interior del continente con el Pacífico mediante una vía férrea que cruzara la Sierra Madre Occidental. El mapa mostraba la ruta teórica. Lo que el mapa no mostraba era lo que esa ruta implicaba en términos de ingeniería real. La obra no se terminó hasta 1961, 89 años después. El ferrocarril Chihuahua-Pacífico, conocido popularmente como el Chepe, recorre 653 kilómetros entre la ciudad de Chihuahua y el puerto de Los Mochis, en Sinaloa. En ese trayecto atraviesa 37 puentes y 86 túneles. El túnel más largo mide 1,812 metros. El puente más espectacular, el viaducto Temorís, cruza un cañón a 100 metros de altura con una curva de 180 grados que hace que el tren gire sobre sí mismo para ganar altitud. El problema que la sierra planteaba a los ingenieros era el mismo en 1872 que en 1940: la topografía. La Sierra Madre Occidental no tiene pendientes suaves, tiene paredes de roca casi verticales que caen miles de metros hasta los fondos de barranca.
Una vía de tren necesita pendientes que no superen ciertos porcentajes para que las locomotoras puedan avanzar. En la Sierra Tarahumara, encontrar esas pendientes significaba zigzaguear, rodear, perforar y construir estructuras que en algunos casos tomaron años por sí solas. La construcción fue interrumpida múltiples veces. La primera gran pausa fue la Revolución Mexicana, que comenzó en 1910 y durante 10 años hizo imposible cualquier obra de infraestructura de gran escala en el norte del país. Después vinieron los problemas de financiamiento. La empresa original de Owen quebró. El proyecto pasó por manos de distintos inversionistas, algunos mexicanos, algunos estadounidenses, antes de que el gobierno federal mexicano tomara el control definitivo en los años 40 y decidiera terminar lo que se había iniciado. El tramo más difícil, la sección que atraviesa el corazón de la sierra entre Creal y El Fuerte, fue el último en completarse. Se terminó en 1961. El 24 de noviembre de ese año, el presidente Adolfo López Mateos viajó en el primer tren que recorrió la ruta completa de extremo a extremo. La obra costó al gobierno mexicano lo equivalente a cientos de millones de dólares de la época. La razón original para construir el ferrocarril no era el turismo, era la minería y la agricultura. Chihuahua tenía minerales en la sierra y Sinaloa tenía costas. Conectarlos por ferrocarril significaba poder sacar los recursos del interior y llevarlos al mercado internacional. Esa lógica económica fue la que sostuvo el proyecto durante casi 90 años, a pesar de los costos, las interrupciones y las dificultades técnicas. Hoy, el Chepe es considerado uno de los recorridos en tren panorámicos más espectaculares del mundo. Revistas de viaje internacionales lo colocan en listas junto al tren glaciar suizo o el tren de las nubes argentino. Pero a diferencia de esos, el Chepe atraviesa territorio habitado. Los rarámuri viven a lo largo de la ruta. Algunas comunidades tienen en el tren su único contacto regular con el exterior durante los meses de invierno cuando las carreteras de terracería se vuelven intransitables. Es una obra de ingeniería que tomó 90 años, y en México pocas personas saben que existe. La zona del silencio. Anomalías documentadas en el desierto. En julio de 1970, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó desde la base de White Sands, en Nuevo México, un cohete de prueba denominado Athena. El Athena era un misil balístico de alcance medio utilizado para experimentos de reentrada atmosférica. Su trayectoria calculada lo llevaría hacia el norte de México, sobre el desierto, donde caería en una zona despoblada y sería recuperado por equipos de tierra. Algo salió mal. El cohete desvió su trayectoria de forma no programada y cayó en una zona de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados, ubicada en el triángulo donde se encuentran los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila. El sistema de guía del misil había fallado. La versión oficial dijo que fue un fallo técnico. Lo que los equipos de recuperación encontraron cuando llegaron a la zona donde cayó el cohete les llamó la atención por otras razones. Los compases magnéticos presentaban desviaciones anómalas. Las comunicaciones de radio eran irregulares. Los instrumentos de navegación mostraban lecturas inconsistentes. Esa zona ya tenía antecedentes. Desde los años 50, algunos investigadores mexicanos habían documentado interferencias electromagnéticas en esa región del desierto de forma intermitente. El nombre que circulaba entre los lugareños era la zona del silencio, por la incapacidad de recibir señales de radio en ciertos puntos del área. La caída del cohete Athena convirtió el asunto de curiosidad local en objeto de investigación formal. La NASA envió equipos a la zona para recuperar los restos del misil. Durante esa operación, los técnicos registraron las mismas anomalías electromagnéticas que los investigadores mexicanos habían documentado años antes. El Instituto de Geología de la UNAM realizó estudios del subsuelo en las décadas siguientes. Lo que encontraron fue concreto y medible, concentraciones anómalas de magnetita en el subsuelo. La magnetita es un mineral de hierro con propiedades magnéticas naturales.
En concentraciones normales es parte habitual de la composición geológica de muchas zonas. En concentraciones elevadas puede interferir con campos magnéticos locales, afectar instrumentos de navegación que dependen del campo magnético terrestre y, en ciertos casos, crear interferencias en señales de radio de baja frecuencia. La zona también tiene una concentración inusualmente alta de meteoritos. El área ha producido más hallazgos de meteoritos por kilómetro cuadrado que cualquier otra región comparable de México. Eso no es sobrenatural. Los meteoritos contienen metales ferrosos. Una zona con campo magnético localmente alterado puede haber actuado históricamente como punto de atracción preferencial para fragmentos metálicos que caen del espacio, o simplemente puede ser que el suelo árido y plano del desierto favorezca la conservación y el hallazgo de meteoritos más que otras topografías. No hay misterio paranormal documentado. No hay fenómeno que requiera explicación extraterrestre. Lo que hay es un terreno con características geológicas atípicas que producen efectos medibles sobre instrumentos electromagnéticos. Pero el mito creció. En las décadas de 1980 y 1990, la zona del silencio se convirtió en tema de libros populares, programas de televisión y artículos de revistas que mezclaban los datos reales con especulaciones sin respaldo. Avistamientos de ovnis, plantas mutantes, animales con deformidades, todo eso se acumuló sobre la base real de las anomalías magnéticas y la caída de la Tena. La realidad, documentada y medible, ya era suficientemente interesante sin necesidad de añadir nada. En Chihuahua, incluso el desierto tiene secretos que los instrumentos científicos detectan. Las dunas de Samalayuca, el Sáhara de México. A 60 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, la autopista federal 45 atraviesa una zona donde el paisaje cambia de golpe. El altiplano árido con vegetación xerófita dispersa da paso a algo completamente distinto. Colinas de arena fina, dorada, sin vegetación visible, que se mueven. Las dunas de Samalayuca son el campo de dunas activas más extenso de México. Ocupan una superficie de aproximadamente 300 kilómetros cuadrados. Las dunas más altas alcanzan 40 metros de altura, equivalente a un edificio de 12 pisos hecho de arena, y se desplazan. No metafóricamente, se desplazan de forma medible, entre 1 y 3 metros por año, en promedio dependiendo de la dirección e intensidad del viento. El mecanismo es el mismo que forma las dunas en cualquier desierto del mundo. El viento transporta granos de arena que se acumulan en el lado protegido de cada obstáculo, ya sea una roca, una planta o la propia duna anterior. Las dunas de Samalayuca son del tipo conocido como barcanas, con forma de media luna abierta hacia el lado al que sopla el viento. Es la forma más eficiente aerodinámicamente para el transporte de arena y produce los paisajes más fotogénicos del desierto. La arena de Samalayuca es de cuarzo fino, resultado de la erosión durante millones de años de las rocas graníticas y riolíticas de la región. Su color varía desde el blanco casi puro en las zonas más recientes hasta el dorado oscuro en las áreas donde el material ha estado más tiempo expuesto. Cuando el sol baja sobre las dunas en la tarde, las sombras que generan los relieves de arena crean contrastes visuales que los fotógrafos especializados en paisajes desérticos buscan deliberadamente. Las producciones cinematográficas lo descubrieron antes que el turismo organizado. En las décadas de 1980 y 1990, varias películas que necesitaban locaciones desérticas extremas filmaron en Samalayuca porque las dunas ofrecían el paisaje sahariano que México normalmente no tiene en ese nivel de pureza visual. La cercanía con Ciudad Juárez, con aeropuerto internacional y conexiones directas con varias ciudades de Estados Unidos, hacía la logística accesible, pero hay algo bajo las dunas que no es visible y que tiene más importancia científica que el paisaje.
En 2010, investigadores del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez publicaron un estudio sobre el acuífero subyacente a la zona de Samalayuca. El estudio identificó depósitos de agua subterránea con características de agua fósil, es decir, agua acumulada en el subsuelo durante periodos climáticos anteriores, potencialmente hace miles de años, cuando las condiciones de lluvia en la región eran radicalmente distintas a las actuales. Agua fósil significa agua que no se recarga. Una vez extraída, no se reemplaza en ninguna escala de tiempo humana. El acuífero de Samalayuca ha sido utilizado durante décadas para abastecer a comunidades y algunas industrias en la zona de Ciudad Juárez. Los niveles han bajado de forma consistente. La tasa de extracción supera la tasa de recarga natural, que en una zona árida como esa es mínima. Debajo del campo de dunas más espectacular de México hay un reloj contando hacia atrás. El paisaje permanece, el agua no necesariamente. La cascada de Basaseachi, la más alta de México. En el municipio de Ocampo, en la Sierra Tarahumara, el río Basaseachi llega al borde de un cañón y cae. La caída es de 246 metros en caída libre, 246 metros de agua que descienden verticalmente antes de tocar la roca del fondo. Es la cascada permanente más alta de México. Y permanente es la palabra clave. México tiene otras caídas de agua que en temporada de lluvias superan esa altura. Las cataratas de Basaseachi no son las más altas en términos absolutos cuando se incluyen las caídas estacionales o temporales, pero son las más altas entre las que tienen agua durante todo el año, independientemente de la temporada. El río Basaseachi nace en las partes altas de la sierra y tiene un caudal sostenido por manantiales y por las nieves que se funden en la temporada de calor. Incluso en los meses más secos del año, el agua cae 246 metros. Para entender ese número hay que compararlo con algo conocido. El monumento a la Revolución en la Ciudad de México tiene 67 metros de altura. Para llegar a la altura de la cascada de Basaseachi habría que apilar casi 4 monumentos a la Revolución uno encima del otro. El Ángel de la Independencia tiene 45 metros. 5 ángeles apilados tampoco llegan. Desde el borde del cañón donde cae el agua hasta el fondo hay una diferencia de altitud total de más de 800 metros, porque el cañón continúa descendiendo después de donde termina la cascada. El arco de agua visible desde los miradores del Parque Nacional Cascada de Basaseachi parece, a esa distancia, un hilo delgado. La escala del cañón hace que 246 metros de caída luzcan modestos desde lejos. Solo cuando uno se acerca al borde y mira hacia abajo la dimensión real se vuelve comprensible. El Parque Nacional fue decretado en 1981. Abarca 5,803 hectáreas de sierra chihuahuense con bosque de pino-encino. Dentro del parque, además de la cascada principal, existe otra caída de agua conocida como el Durangueño, de aproximadamente 100 metros, que solo fluye durante la temporada de lluvias. Y hay una tercera, la Piedra Volada, que con 453 metros durante la temporada de lluvias es técnicamente la caída de agua más alta de México y una de las más altas de Norteamérica. Aunque es estacional, el acceso a Basaseachi sigue siendo difícil por estándares turísticos modernos. La carretera más cercana, desde Creel o desde Cuauhtémoc, implica varias horas de camino en buenas condiciones. No hay hotel en el parque. No hay servicio de transporte regular. La infraestructura de senderos está ahí, mantenida por los guardabosques del parque, pero los visitantes que llegan son principalmente personas que buscaron específicamente el lugar. Esa dificultad de acceso es la razón por la que la cascada permanente más alta de México recibe menos visitantes en un año que el Parque Xochimilco en un fin de semana. Y también es la razón por la que el bosque que la rodea todavía está en el estado en que está. La Cueva de las Olas. Formaciones únicas en el continente. En el municipio de Madera, en la Sierra Norte de Chihuahua, hay una formación de roca que no debería existir según ninguna lógica geológica intuitiva. La Cueva de las Olas.
El nombre describe exactamente lo que es: una cueva cuyas paredes interiores presentan ondulaciones perfectas, curvas suaves y continuas, como si el interior de la roca hubiera sido moldeado por el agua del mar en movimiento. Excepto que no hay mar. No lo ha habido en esa zona en decenas de millones de años. Las ondulaciones no son obra del agua marina, son obra de dos procesos que actuaron juntos durante períodos geológicos largos: la naturaleza de la roca original y la erosión diferencial. La roca de la región de Madera es riolita ignimbrítica. La riolita se forma cuando la lava silícica de alta viscosidad se enfría. La ignimbrita es el resultado de flujos piroclásticos, es decir, de las nubes ardientes de gases, ceniza y fragmentos de roca que algunas erupciones volcánicas proyectan horizontalmente a alta velocidad. Cuando ese material se deposita y se enfría, forma una roca con una estructura interna heterogénea, distintas capas de densidad y composición dentro de una misma masa. Esa heterogeneidad interna es la clave. Cuando el viento y el agua erosionan la riolita ignimbrítica durante miles de años, no la desgastan de forma uniforme. Las capas más blandas desaparecen más rápido. Las más duras resisten. El resultado son superficies con relieve, con curvas, con formas que siguen la geometría interna de la roca original. En la cueva de las olas, ese proceso produjo algo con una estética que es difícil de describir sin verla. Las paredes del interior de la cavidad, que tiene varios metros de profundidad y altura, muestran ondulaciones horizontales perfectamente continuas, como capas de sedimento marino petrificado, como si el tiempo hubiera congelado el movimiento del agua en la roca. El fenómeno no es único en términos del proceso. La erosión diferencial de roca volcánica produce superficies texturadas en muchos lugares del mundo. Lo que hace a la cueva de las olas singular es la escala y la coherencia de las formas, la continuidad de las ondulaciones en toda la superficie interior de la cavidad, la uniformidad del ritmo de las curvas, la profundidad de los relieves. Geólogos de la Universidad Autónoma de Chihuahua han estudiado el sitio. Investigadores del Instituto de Geología de la UNAM han visitado la formación. El consenso es que las condiciones específicas de composición y estructura de la riolita ignimbrítica de esa zona, combinadas con el patrón de erosión a lo largo de miles de años, produjeron algo que no tiene equivalente documentado en ninguna otra formación rocosa de América. El municipio de Madera no aparece en ningún itinerario turístico estándar de Chihuahua. La cueva no tiene infraestructura de visitantes formal. Se llega por caminos de terracería que en temporada de lluvias se vuelven complicados. Y sin embargo, los pocos fotógrafos de naturaleza y geólogos que la han visitado y documentado la describen consistentemente con el mismo adjetivo: imposible. La frontera más transitada del mundo pasa por Chihuahua. La frontera entre México y Estados Unidos tiene 3,145 kilómetros de longitud. La cruzan legalmente, de un lado al otro, más de 350 millones de personas al año. Es la frontera terrestre más transitada del mundo, y una parte significativa de ese tránsito ocurre en Chihuahua, específicamente en el cruce Ciudad Juárez-El Paso. El puerto de Santa Teresa, al oeste de Ciudad Juárez, es el cruce fronterizo de mayor crecimiento en México en la última década. El puente internacional Zaragoza-Isleta, en el extremo este de Ciudad Juárez, es uno de los puntos de cruce comercial más activos de la frontera norte. Pero hay una dimensión geográfica de esta frontera que rara vez se menciona en ninguna conversación sobre migración, comercio o seguridad fronteriza. El río que separa a México de Estados Unidos en el tramo chihuahuense, y que da nombre oficial a la frontera, tiene en ese punto una anchura que en algunos tramos no supera los 30 metros. 30 metros. Dos naciones con economías de magnitud completamente distinta, dos sistemas legales, dos monedas, dos idiomas, dos políticas migratorias, dos ejércitos, separados por un río que en los meses de menor caudal se puede cruzar caminando sin que el agua supere la cintura.
El río Bravo, o Río Grande como lo llaman del lado estadounidense, es en el tramo de Ciudad Juárez un río modesto. No tiene la majestuosidad que el nombre sugiere. Es estrecho, fangoso en muchos tramos, con orillas bajas. La infraestructura de vigilancia que existe en ambas riberas, las cámaras, los sensores sísmicos, las patrullas, los reflectores, es en muchos sentidos más imponente que el río mismo. La zona metropolitana que se forma entre Ciudad Juárez y El Paso es la más grande del mundo en términos de conurbación transfronteriza binacional. Juárez tiene aproximadamente 1.5 millones de habitantes. El Paso tiene 700.000. Sumando las comunidades inmediatamente adyacentes en ambos lados, el área metropolitana supera los 2.5 millones de personas viviendo alrededor del mismo río. Esa concentración urbana tiene consecuencias geográficas directas. El acuífero Hueco Bolsón, que se extiende bajo Juárez y El Paso, es la principal fuente de agua potable para ambas ciudades. Es un acuífero compartido, sin frontera subterránea que corresponda a la frontera política superficial. Lo que extrae una ciudad afecta el nivel del agua disponible para la otra. Los estudios del Servicio Geológico de los Estados Unidos estiman que el Hueco Bolsón podría agotarse para el año 2030 en los escenarios de extracción actuales. Dos ciudades de 2.5 millones de personas. Un acuífero compartido. Una frontera que dividió políticamente el territorio sin dividir la geología. Y un río que en algunos tramos tiene 30 metros de ancho. El clima de Chihuahua. Los extremos que no tienen equivalente en México. El 8 de agosto de 1994, la estación meteorológica de Ojinaga, en el extremo oriental de Chihuahua, sobre la frontera con Texas, registró 48.009 grados centígrados. Es la temperatura más alta registrada en la historia del estado. Para ponerlo en contexto, el plomo funde a 327 grados, el agua hierve a 100 y a 48.009 grados el asfalto se reblandece. Los neumáticos de los vehículos estacionados se deforman, y el sudor que produce el cuerpo humano para enfriarse empieza a no ser suficiente. El 11 de enero de 2011, la estación del Parque Nacional Cascada de Basaseachi registró menos 30.6 grados centígrados. Es la temperatura más baja registrada en la historia reciente del estado. A esa temperatura, el diésel se congela antes de llegar al motor, el metal de las herramientas se vuelve quebradizo, y la exposición al aire sin protección adecuada produce daño tisular en minutos. Entre esas dos mediciones hay una diferencia de 79.5 grados centígrados. Esa amplitud térmica entre el punto más caliente y el más frío registrados en el mismo estado en el mismo periodo de tiempo no tiene equivalente documentado en ningún otro estado de la República Mexicana. La razón geográfica de esa amplitud está en la topografía. El altiplano chihuahuense, donde están Ojinaga, Ciudad Juárez y las zonas más desérticas, es un territorio plano, árido, sin barreras naturales que moderen los extremos de temperatura. En verano, la radiación solar calienta el suelo sin obstáculo. En invierno, los frentes árticos que descienden por las grandes llanuras de Norteamérica llegan sin modificar hasta el norte de Chihuahua. La sierra, en cambio, tiene sus propios extremos. Las partes más altas de la Sierra Madre Occidental en Chihuahua superan los 3.000 metros de altitud. A esa altura, la temperatura media anual está por debajo de los 10 grados. Las nevadas son regulares entre noviembre y marzo. En los años de mayor precipitación invernal, la acumulación de nieve en las cumbres puede superar el metro. Esa dualidad, desierto ardiente y sierra nevada en el mismo estado, produce un fenómeno hidrológico que los ingenieros de agua de Chihuahua conocen bien: el deshielo. El agua que cae como nieve en la sierra durante el invierno se acumula y se funde lentamente en primavera, aportando caudal a los ríos que bajan hacia el altiplano. El río Conchos, el más importante de los ríos chihuahuenses, recibe en primavera el aporte del deshielo de la sierra. Ese aporte es una de las pocas fuentes de agua relativamente confiables en un estado donde la lluvia de verano es errática. El cambio climático está alterando ese patrón. Las temporadas de nevadas en la sierra son más cortas.
El deshielo ocurre más temprano en el año. El caudal primaveral de los ríos llega cuando la demanda agrícola todavía no está en su punto máximo. Para cuando los cultivos del altiplano necesitan el agua, en mayo y junio, el pico de caudal ya pasó. Los agricultores de Chihuahua, particularmente los de las zonas menonitas de Cuauhtémoc y del distrito de riego de Delicias, llevan décadas monitoreando estos cambios. El clima extremo de Chihuahua, que siempre fue parte de la identidad del Estado, está siendo empujado hacia extremos aún más marcados. Los menonitas de Cuauhtémoc, una geografía humana sin equivalente. En 1921, el presidente Álvaro Obregón firmó un acuerdo con representantes de comunidades menonitas de Canadá. El acuerdo garantizaba a las comunidades el derecho a establecerse en México manteniendo sus propias escuelas, su idioma, su religión y sus costumbres, sin servicio militar obligatorio, sin educación pública estatal para sus hijos. A cambio, traerían sus técnicas agrícolas y trabajarían la tierra. En 1922, los primeros grupos llegaron a Chihuahua. Se establecieron en el altiplano cerca de lo que hoy es la ciudad de Cuauhtémoc, en terrenos que el gobierno mexicano les vendió a precios accesibles. Eran tierras que en ese momento se consideraban poco productivas para la agricultura convencional mexicana. Altiplano semiárido, con lluvias insuficientes y suelos que requerían manejo técnico para dar cosechas estables. Lo que los menonitas traían no era tecnología sofisticada en el sentido moderno, era conocimiento acumulado durante generaciones en zonas climáticamente difíciles de Europa Central y Canadá. Técnicas de rotación de cultivos, manejo de la humedad del suelo, construcción de sistemas de drenaje, selección de variedades resistentes a la sequía y disciplina. Una disciplina agrícola colectiva que permitía coordinar el trabajo de comunidades enteras de forma eficiente. En 50 años, las comunidades menonitas de Chihuahua transformaron el altiplano de Cuauhtémoc en una de las zonas agrícolas más productivas del norte de México. Hoy, el municipio de Cuauhtémoc y los campos menonitas circundantes producen más del 70% del queso de tipo menonita que se consume en México. No es una pequeña industria artesanal. Son cientos de queserías, desde las familiares con producción de pocos cientos de kilos diarios hasta las industriales con distribución nacional. El queso menonita es el segundo producto lácteo de mayor consumo en México después del queso fresco, y casi toda esa producción viene de Chihuahua. Pero el queso es la parte visible. Lo que ocurrió debajo de la superficie es igualmente notable. Las comunidades menonitas desarrollaron en Chihuahua su propia industria de maquinaria agrícola. Ante la restricción que muchas comunidades observan contra la adopción de tecnología externa, los herreros y mecánicos menonitas empezaron a fabricar sus propios implementos. Sembradoras, rastras, cosechadoras adaptadas a sus necesidades específicas. Hay talleres en los campos menonitas de Chihuahua que producen maquinaria agrícola que no se fabrica en ningún otro lugar de México, diseñada y construida por artesanos que trabajan con las restricciones tecnológicas que su fe impone. En algunos campos, esa restricción se ha ido relajando con el tiempo. Las comunidades más conservadoras siguen usando caballos y equipos sin motor eléctrico. Las más progresistas adoptaron tractores, sistemas de riego por goteo y en algunos casos tecnología satelital para el monitoreo de cultivos. Ese espectro, desde la agricultura del siglo XIX hasta el manejo de datos del siglo XXI, coexiste dentro del mismo sistema de campos menonitas. La población menonita en Chihuahua es de aproximadamente 100.000 personas. Representan menos del 3% de la población del estado, pero producen una fracción desproporcionada de sus alimentos. El Cañón de Urique versus el Gran Cañón, los números reales, ya mencionamos la comparación en el segmento de las barrancas del cobre. Pero los números merecen un tratamiento propio, con la precisión que el tema requiere, porque la comparación es uno de los hechos geográficos mejor documentados sobre Chihuahua y uno de los más consistentemente ignorados fuera del estado. El Gran Cañón del Colorado, en Arizona, es el cañón más famoso del mundo.
Sus dimensiones son longitud 446 kilómetros, anchura máxima 29 kilómetros, profundidad máxima 1,800 metros, superficie del Parque Nacional 4,926 kilómetros cuadrados. Visitantes anuales, más de 6 millones. El cañón de Urique, en Chihuahua, es el cañón individual más profundo del sistema de Barrancas del Cobre. Sus dimensiones: longitud 72 kilómetros, profundidad máxima 1,879 metros, anchura máxima en varios puntos, comparable al Gran Cañón en las secciones más abiertas. El cañón de Urique es más profundo que el Gran Cañón, por 79 metros. No es un dato aproximado o controvertido. Es una medición topográfica documentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México y confirmada por estudios independientes. El sistema completo de Barrancas del Cobre incluye 5 cañones más además de Urique, Sinforosa, con 1,830 metros de profundidad máxima. Batopilas, con profundidades que en algunos puntos superan los 1,800 metros. Candameña, donde se ubica la cascada Piedra Volada. Chinipas y Oteros, que completan el sistema con sus propias dimensiones y características. La extensión total del sistema de Barrancas del Cobre, considerando los 6 cañones principales y la superficie serrana que los contiene, supera los 65.000 kilómetros cuadrados. El Gran Cañón ocupa 4,926 kilómetros cuadrados. La diferencia es de un factor de 13. ¿Por qué no se sabe esto? Hay 2 respuestas, una técnica y una cultural. La técnica: el Gran Cañón es un cañón único, una sola estructura geológica que se puede medir con una sola métrica. Las Barrancas del Cobre son un sistema de 6 cañones con características distintas. Comparar el sistema completo con un cañón individual es comparar categorías distintas. Por eso la comparación más justa es entre el cañón de Urique solo y el Gran Cañón, y en esa comparación Urique gana en profundidad. La cultural: el Gran Cañón lleva más de 100 años siendo presentado al mundo como el mayor cañón del planeta a través de la maquinaria de comunicación, turismo y entretenimiento de Estados Unidos. Theodore Roosevelt lo visitó en 1903 y dijo que era la cosa más magnífica que había visto en su vida. La declaración presidencial fue noticia internacional. El cañón quedó inscrito en el imaginario global. Las Barrancas del Cobre no tuvieron a Theodore Roosevelt. No tuvieron National Geographic en 1903. No tuvieron el respaldo del aparato de difusión que convirtió al Gran Cañón en símbolo global. Los tuvieron a partir de ahora. Los Rarámuri, la civilización que la sierra nunca pudo destruir. Cuando los jesuitas llegaron a la Sierra Tarahumara en 1607, encontraron algo que no encajaba en su modelo de evangelización. Los grupos indígenas del sur de México y de Mesoamérica vivían en ciudades, tenían estructuras de poder centralizadas, tenían élites que podían ser convertidas y que arrastrarían con ellas a la población. La estrategia funcionó, con distintos grados de violencia y resistencia, en muchas partes del continente. Los Rarámuri no vivían en ciudades, vivían dispersos por la sierra en familias y grupos pequeños, con viviendas distribuidas a lo largo de kilómetros de terreno accidentado. No había una capital. No había un líder supremo cuya conversión pudiera ser usada como instrumento de control sobre los demás. Había rancherías separadas por barrancas que tomaban días de camino cruzar. La estructura política era tan descentralizada que era, en términos de conquista colonial, casi inexpugnable. Los jesuitas intentaron congregarlos en misiones. Construyeron iglesias en puntos estratégicos de la sierra. Algunas comunidades rarámuri se acercaron, establecieron relaciones con las misiones, adoptaron algunos elementos del catolicismo. La mayoría mantuvo distancia, y cuando la distancia no era suficiente, la sierra misma la proveía.
Los cañones, las paredes de roca, los caminos que sólo los que habían crecido en ellos conocían, eran barreras que ningún ejército colonial encontró la manera de superar de forma sistemática. En 1767, la corona española expulsó a los jesuitas de todos sus territorios. Las misiones quedaron sin personal, el proceso de evangelización se interrumpió abruptamente. Los rarámuri que habían tenido contacto con las misiones quedaron sin la estructura que las había organizado. Los que nunca tuvieron ese contacto no se enteraron prácticamente de nada. Hoy los rarámuri son el grupo indígena más numeroso del norte de México. Su población se estima entre 60.000 y 70.000 personas, aunque las cifras varían porque los patrones de asentamiento disperso hacen difícil el conteo. Hablan el rarámuri, una lengua de la familia yuto-azteca que tiene variantes dialectales entre comunidades. Tienen ceremonias propias, sistemas de gobierno comunitario propios, técnicas agrícolas adaptadas a la sierra que llevan siglos perfeccionando. Y corren. Esa capacidad, que el libro de Christopher McDougall llevó al conocimiento global, tiene una base funcional que el libro explica parcialmente, pero que merece entenderse en su contexto geográfico completo. En una sierra donde los asentamientos están separados por barrancas que no tienen puentes, donde las distancias entre rancherías son de 20 o 30 kilómetros por caminos de sierra, correr no era un deporte. Era el medio de transporte más eficiente disponible. Las carreras ceremoniales rarámuri, conocidas como rarajípari para los hombres y arihueta para las mujeres, podían durar días. Los corredores pateaban una bola de madera a lo largo de un circuito de sierra durante 24, 48 o hasta 72 horas continuas, rotando entre equipos de corredores que relevaban a los fatigados. No era resistencia física solamente, era un evento social, ceremonial, con apuestas y preparación ritual. Esa tradición sigue viva, y las comunidades rarámuri que la mantienen viven en la misma sierra donde sus ancestros resistieron durante 4 siglos cualquier intento de integración forzada. Lo que Chihuahua tiene y México no sabe que tiene. Hay un listado que la UNESCO publica y actualiza periódicamente. Se llama Red Mundial de Geoparques. Incluye territorios en todo el mundo que han sido evaluados y reconocidos por su excepcional valor geológico, su importancia para entender la historia de la Tierra y su potencial para la educación y el turismo científico. No es una lista de lugares bonitos. Es una categoría científica con criterios de evaluación rigurosos y procesos de verificación periódica. En 2021, el Geoparque Barrancas del Cobre Sierra Tarahumara fue incluido en esa red. México tiene 2 geoparques reconocidos por la UNESCO. Uno es el Comarca Minera, en Hidalgo. El otro está en Chihuahua. Pero eso es solo el inicio del inventario de lo que este estado tiene, y que pocas personas fuera de él conocen con la dimensión que merece. Tiene el desierto más extenso de Norteamérica, con la biodiversidad más alta de cualquier desierto del continente. Tiene el sistema de cañones más grande de América. Tiene la cascada permanente más alta de México. Tiene el único lago de México que aparece y desaparece de forma regular según los ciclos de lluvia. Tiene el ferrocarril que tomó 90 años construir y que hoy es considerado uno de los recorridos panorámicos más espectaculares del mundo. Tiene la zona geológica con anomalías electromagnéticas documentadas que llevó a la NASA a enviar equipos de recuperación en 1970. Tiene las ruinas de Paquimé, ciudad con ingeniería hidráulica activa en el desierto hace 700 años. Tiene los rarámuri, el grupo indígena que resistió la colonización durante 4 siglos precisamente porque la sierra los protegió. Tiene la frontera más transitada del hemisferio corriendo sobre un río que en ciertos tramos tiene 30 metros de ancho. Tiene un clima que registra diferencias de casi 80 grados centígrados entre los extremos de temperatura del mismo estado. Tiene dunas activas que se mueven. Tiene formaciones rocosas que los geólogos califican como únicas en el continente. Tiene todo eso,
y la mayoría de los mexicanos lo reducen al desierto y al queso. ¿Por qué? La respuesta tiene que ver con narrativa y con distancia. Los estados que generan su propia narrativa, que tienen presencia mediática, que aparecen en producciones culturales, en novelas, en cine, en las noticias de la capital, terminan siendo los que el país conoce. Jalisco tiene la narrativa del mariachi y el tequila. Oaxaca tiene la narrativa de la gastronomía y las artesanías. Yucatán tiene la narrativa de los mayas y el turismo de playa. Esas narrativas son reales, no son inventadas, pero son incompletas. Chihuahua tiene la narrativa de la frontera y del desierto. Eso tampoco es inventado, pero es igualmente incompleto. Detrás de esa imagen hay un estado que tiene más extensión que muchos países, que guarda récords geográficos que el mundo no atribuye a México, que tiene pueblos indígenas que sobrevivieron intactos lo que ningún otro grupo indígena del norte pudo mantener, que tiene obras de ingeniería que tomaron casi un siglo, que tiene anomalías geológicas que llegaron a involucrar a la NASA. Cada uno de esos 18 secretos que recorrimos en este video tiene documentación, tiene mediciones, tiene fechas y nombres. No son leyendas, no son exageraciones de orgullo regional. Son hechos verificables que pertenecen al registro geográfico de un país que a veces no sabe bien lo que tiene dentro de sus propias fronteras. Chihuahua lo sabe. Y ahora usted también. Gregorio Ramírez fundó una empresa de vehículos sin título universitario y llegó a exportar autobuses a Sudamérica. Los hermanos Aldasoro construyeron el primer motor aeronáutico de América Latina en los talleres de una mina. Guillermo González Camarena resolvió el problema de la televisión a color que las corporaciones millonarias no podían descifrar. Esas historias y las 18 que recorrimos hoy comparten algo, no la épica, no el dramatismo, comparten la geografía. El norte de México, ese territorio vasto e inmenso que el resto del país conoce de lejos, produjo personas y paisajes que cambiaron escalas, que midieron distinto, que resolvieron problemas que nadie más había resuelto porque nadie más tenía la combinación exacta de terreno, escasez y obstinación que ese territorio produce. El desierto chihuahuense sigue siendo el más grande de Norteamérica. Las barrancas del Cobre siguen siendo más profundas que el Gran Cañón. Los rarámuri siguen corriendo en la sierra. El río Bravo sigue siendo, en algunos tramos y en algunos años, un río que no llega al mar. Esos hechos no cambian porque no se cuenten, pero tampoco alcanzan a quienes deberían conocerlos si nadie los cuenta. Este video fue eso, contarlos. Si usted es de Chihuahua o tiene familia allá, ya sabe de qué estamos hablando. Si no, ahora tiene 18 razones para mirar ese estado en el mapa con ojos distintos, con la dimensión que le corresponde. Estés donde estés, en México o del otro lado, este es su país. Y tiene más de lo que cualquier libro de texto le enseñó.